Buen día a todos, que Dios les bendiga. ¿Me escuchan, verdad? Ah, no, sí, me escuchan. Excelente, gracias a Dios por eso. Bueno, que Dios les bendiga de gran manera a todos mis queridos hermanos. Es un gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios en este hermoso día. Ya muy pronto vamos a estar otra vez congregándonos en la iglesia, gracias a Dios, ¿verdad? Desde el próximo fin de semana. Bueno, yo quiero compartir con ustedes una serie de estudios que estoy desarrollando con el grupo que estoy teniendo los domingos a la tarde, ¿verdad? En la iglesia. Estamos estudiando, desde que empezamos a reunirnos en este grupo de 20 personas, estamos estudiando la vida de Jesús a profundidad, ¿verdad? Estamos sumergiéndonos en la palabra de Dios y estudiando la vida de Cristo, ¿verdad? Entendemos que nosotros como cristianos debemos conocer a Jesús, ¿verdad? Porque a Jesús es a quien servimos. Por eso nos llamamos cristianos, ¿verdad? Y los cristianos deben conocer a Cristo. Entonces, estamos estudiando la vida de Jesús en estos domingos que hemos estado reuniéndonos. Empezamos hablando de la grandeza de Jesús y el domingo pasado empezamos un estudio sobre las dos naturalezas de Jesús, ¿verdad? Eh, si pueden abrir conmigo sus Biblias ahí en sus casas, en Hebreos capítulo 2, el versículo 14 y 15, vamos a leer un poco. Ahí habla de la naturaleza de Jesús. Bueno, Jesús tenía enteramente en él dos naturalezas: la naturaleza divina, por ser Dios, y la naturaleza humana, ¿verdad? Porque él tomó forma de hombre, como dice su palabra, forma de siervo, se hizo por nosotros hombre, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a leer en Hebreos 2, capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y voy a leer también la versión de la traducción al lenguaje actual, que es súper entendible. Dice así: nosotros somos seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía el poder para matar a hombres y a mujeres. Con su muerte, Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Súper entendible la versión de traducción del lenguaje actual. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes esta mañana es la humanidad de Jesús, ¿verdad? Entendemos que Jesús es Dios y él tenía las dos naturalezas perfectas en él: la naturaleza divina por ser Dios, pero también la naturaleza humana, ¿verdad? Dice su palabra que nosotros somos de carne y hueso, dice. Por eso Jesús se hizo igual a nosotros, ¿verdad? Entonces, a veces cuando pensamos en la vida de Jesús, cuando Él estuvo en esta tierra, y vemos que Él pasó muchas cosas, pasó tentaciones, pasó diferentes dificultades por las que nosotros también pasamos como seres humanos, ¿verdad? Y nosotros sabemos que Jesús salió triunfante, que Él triunfó sobre toda aflicción, sobre toda persecución, sobre todo sufrimiento que Él vivió en esta tierra como hombre. Pero a veces el diablo es astuto, ¿verdad? El diablo es astuto y a veces nos quiere meter en la cabeza y decir: bueno, Jesús
venció todo eso porque Jesús es Dios, ¿verdad? Obviamente que a Jesús le iba a ser fácil vencer la tentación, no reaccionar cuando le hacían injusticia, ¿verdad? Irse tranquilo a la muerte de la cruz. Para él fue fácil, nos dice muchas veces el diablo en la mente esto, ¿verdad? Pero en verdad no es así. Claramente dice su palabra de que nuestro Dios se hizo hombre, dice. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Él se despojó del ser igual a Dios, dice su palabra, ¿verdad? Y tomó forma de siervo, forma de hombre, se humanó por nosotros, ¿verdad? Y aunque Jesús tenía esa naturaleza divina, ese poder por ser Dios, él se despojó de eso y vino a este mundo y vivió como cada uno de nosotros, ¿verdad? Y enfrentó la vida, enfrentó todo lo que tuvo que vivir como cada uno de nosotros, ¿verdad? Dejándonos ejemplo de que él realmente se hizo 100% hombre sin dejar de ser Dios, pero la vida que él llevó cuando se hizo hombre fue totalmente humana. No enfrentó las situaciones como Dios, con ese poder de Dios que él tenía. Él vivió todo lo que pasó como cada uno de nosotros vivimos nuestra vida cristiana, ¿verdad? Y esto es importante que nosotros recordemos, ¿verdad? Y veamos por la palabra de Dios que Jesús se hizo igual a nosotros y de esa manera él vivió su vida aquí en la tierra, ¿verdad? Y eso nos anima, nos alienta también a nosotros a que podamos seguir adelante. Por eso quiero compartir con ustedes eh, algunos puntos, algunos versículos que demuestran de que Jesús realmente se hizo totalmente hombre, totalmente humano como nosotros, ¿verdad? Y empezando de su nacimiento, ¿verdad? Lucas capítulo 1, versículo 31, vamos a leer un poco. Vamos a ir leyendo unos cuantos versículos esta mañana. Así no se me van a dormir, van a ojear sus Biblias. Lucas capítulo 1, versículo 31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, le dice el ángel a María, ¿verdad? El 34 y 35 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Muchas veces hemos escuchado que el nacimiento de Jesús fue un milagro, pero en realidad no es así. El nacimiento de Jesús fue totalmente normal como cada uno de nosotros. Lo que fue un milagro fue la concepción de Jesús. ¿Por qué? Porque María era virgen. Y María no hubo una unión sexual entre un hombre, ella no tuvo unión sexual con un hombre para quedar embarazada de Jesús, ¿verdad? Ahí obró el poder de Dios milagrosamente para que Jesús pueda ser gestado en el vientre de María. Eso fue un milagro, ¿verdad? Porque nunca había ocurrido eso, ¿verdad? No había forma de que una mujer quede embarazada sin que tenga relaciones sexuales con un hombre. Hoy día, ¿verdad? Está la inseminación que la ciencia ha hecho, ¿verdad? Pero en ese entonces no había manera que una mujer quede embarazada a no ser que tenga relaciones sexuales con un hombre. Y María era virgen, se estaba guardando para su esposo, estaba en proceso de llegar al altar, casarse, ¿verdad? Porque era una mujer consagrada, temerosa de Dios. Pero ella queda embarazada y eso fue un milagro. La manera en que Jesús fue concebido en su vientre, ¿verdad?
Pero a partir de ahí, a partir de la formación de Jesús en el vientre de María, ya todo fue normal, ya todo fue como cada uno de nosotros fuimos formados en el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Y la manera en que él nació, nació totalmente normal, ¿verdad? Desde el momento en que Jesús fue concebido en el vientre de su madre, a partir de ahí él empezó a sujetarse a las leyes humanas, empezó a sujetarse a las limitaciones humanas y empezó a experimentar en esa naturaleza humana lo que un ser humano vive desde su formación en el vientre de su madre hasta la muerte. Y esto nos demuestra de que Jesús, desde el momento que fue gestado en el vientre de su madre, empezó a vivir la naturaleza humana. Él dejó a un lado su naturaleza divina. Aunque tenía en sí mismo la naturaleza divina, él no vivió aferrado a la naturaleza humana, a la naturaleza divina. Vivió aferrado a la naturaleza humana. Después vemos en Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Entonces, recordemos esto siempre, ¿verdad? De que la concepción de Jesús sí fue un milagro, pero su nacimiento fue totalmente normal, no fue milagroso, ¿verdad? Porque él nació por la vía normal que nace los seres humanos, ¿verdad? A pesar de que hoy día, ¿verdad?, ya existe la cesárea, pero Jesús nació en forma normal, como un humano más, ¿verdad? Y dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Verdad? ¿Qué dice? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Verdad? Al nacer Jesús de una mujer, nace totalmente sometido, limitado a la naturaleza humana, como cada uno de nosotros. Y dice, y nacido bajo la ley. Él se sujetó bajo la ley judía, se sujetó bajo las leyes humanas, vivió limitado y sujeto a todas las leyes humanas como nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque realmente se hizo hombre al 100%, ¿verdad? Viviendo cada una de las cosas que nosotros vivimos y sentimos como seres humanos, ¿verdad? Y qué maravilloso, ¿verdad? Jesús siendo Dios todopoderoso, Él deja a un lado todo su poder, toda su divinidad, esa naturaleza divina, deja a un lado y se aferra a una naturaleza limitada, a una naturaleza con sus debilidades, ¿verdad?, sujeto a todo lo que la ley humana exigía. Él se somete a esa naturaleza, ¿verdad? Y así viene a vivir en este mundo. Y a veces nosotros pensamos, no, pero Jesús era Dios. Sí, era Dios y sigue siendo Dios hoy, ¿verdad? Pero cuando Él vino a este mundo, dejó a un lado, no se aferró a su naturaleza divina, se aferró al 100% a la naturaleza humana, ¿verdad? Para vivir y sentir lo que cada uno de nosotros sentimos como seres humanos cada día. Otra cosa que nos demuestra que Jesús fue hombre 100% son los nombres que él tenía. Bueno, voy a ir citando nada más para no ser muy largo. Por ejemplo, en Mateo 1:21 le dice el ángel a María, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre
el Hijo del Hombre. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Hechos 2:22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Jesús Nazareno. Y Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero? El carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿No es este el carpintero? El nombre que Jesús tenía, Jesús, era un nombre humano. No era un nombre que venía, estoy quedándome sin voz, que venía un nombre así extraordinario, sino era un nombre totalmente humano, ¿verdad? No era Brian, no era así, ese nombre que tenemos era un nombre así normal, ¿verdad? Era un nombre totalmente humano, ¿verdad? Los otros nombres que le daban, él mismo dijo el Hijo del Hombre, ¿verdad? También dijo, le llamaban Jesús Nazareno, Jesús de Nazaret. Y después el carpintero. No tenía un nombre de Superman, Spider-Man, ¿verdad? Batman. No, era un nombre, los nombres que a él le daban eran totalmente normales, de hombres, de seres humanos, ¿verdad? Demostrándonos también de que Jesús, hasta en su nombre, demostraba ser totalmente un hombre, totalmente aferrado a la naturaleza humana, ¿verdad? Después vemos las limitaciones físicas e intelectuales a las que Jesús estaba sujeto. Y vamos a leer Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Versículo 40 y 52. Refiriéndose a Jesús. Dice el 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. El 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Crecía en sabiduría y en estatura. Y uno dice, bueno, Jesús es Dios. ¿Por qué tenía que crecer en conocimiento si Él es Dios y sabe todo? ¿Por qué? Porque simplemente Él se limitó a vivir en naturaleza humana. Él también fue enseñado por sus padres. Él estudió la ley mosaica, ¿verdad? Él fue enseñado también. Él se limitó a ser enseñado por sus padres, a ser enseñado en la iglesia, ¿verdad? Y dice su palabra, crecía como cada uno de nosotros. Hemos nacido, hemos sido enseñados por nuestros padres, hemos estudiado, hemos leído, y todos los conocimientos que hoy tenemos, gracias a Dios, han sido porque hemos pasado por un proceso de enseñanza, de aprendizaje. Y el Señor Jesús también pasó por los mismos procesos. ¿Por qué lo hizo si Él era Dios? Porque Él se aferró totalmente a la naturaleza humana para vivir como un ser humano más, ¿verdad? Y también creció como nosotros. Tuvo que alimentarse cada día, desayunar, almorzar, cenar, ¿verdad? Por ahí media mañana, merienda, no sabemos, ¿verdad? Pero se alimentaba también como cada uno de nosotros. Entonces, nuestro Dios maravilloso se hizo hombre, ser humano, como cada uno de nosotros. Y de esa manera, Él vivió la vida. Limitación física porque tenía que ir creciendo, desarrollando su cuerpo, ¿verdad? Intelectual porque Él fue adquiriendo también conocimientos como cada uno de nosotros, demostrando de esta manera cuán aferrado estaba a la naturaleza humana. Luego vemos en Juan 4:9, vamos a leer un poco esto, acompáñenme, no se duerman.
Juan, capítulo, Mateo, el libro del Evangelio de Juan, capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 9, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Y Jesús le pide agua, ¿verdad? Para que le den. Y la mujer samaritana, ¿cómo responde? Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Qué aspecto humano vemos aquí en Jesús? Su apariencia. La apariencia de Jesús era como cualquier otro judío, como cualquier otro hombre. Por eso cuando la mujer samaritana escucha que Jesús le pide agua, le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí? No es que le miró y dijo, oh, este es un súper hombre. Wow, qué apariencia de dioses tiene esta persona, ¿verdad? ¿Quién eres? Y se postró y la adoró. No, ella se dio la vuelta, lo mira a Jesús y ve a un hombre más, como cada uno de nosotros. No había, como dice en Isaías, no había atractivo en él. Era uno más. Alguien que no le había escuchado a Jesús hablar, le miraba y le veía como uno más entre la gente. Ahora, después cuando la mujer samaritana le escuchó a Jesús hablar y todo lo que él le dijo que sabemos, ¿verdad? Ahí sí ella se sorprendió y admiró a Jesús. Pero antes de eso, cuando ella no había escuchado las enseñanzas de Jesús, para ella era un hombre más. La apariencia de Jesús era como uno más del montón, como un ser humano simple, común y corriente, demostrándonos de esta manera, viendo nosotros por la palabra de Dios, que nuestro Dios poderoso, maravilloso, hermoso, no vino a tomar una apariencia majestuosa, sino que se hizo simplemente un hombre más como cada uno de nosotros, ¿verdad? Pudiendo haberse aparecido, ¿verdad? Como un rubio, ojos verdes, qué sé yo, 2 metros de estatura, ¿verdad? Andar en una Ferrari, pudo haberlo hecho, pero él no lo hizo, se aferró totalmente a la naturaleza humana. La apariencia que él tenía era como cada uno de nosotros. Y qué bueno, ¿verdad? Cuando estudiamos esto, porque decimos, yo soy igual a Jesús ahí así, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Por lo menos del lado humano somos igualitos a Jesús, ¿verdad? Entonces ahora sí podemos decir, sí soy igual a Jesús, amén, aleluya, ¿verdad? Humanamente somos igual a Jesús. Ahora si entramos en la parte espiritual ya es otra cosa, ¿verdad? Pero humanamente somos igualitos a Jesús, no hay ninguna diferencia entre Él y nosotros, porque Él vino a vivir como cada uno de nosotros. Vivió en nuestra naturaleza, en nuestras limitaciones, vivió de la misma manera. Y voy a ir citando algunos versículos donde también nos menciona características humanas que Jesús tenía y se veía en él. En Juan capítulo 4, versículo 6, dice, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Qué hizo Jesús? Cansado del camino, se sentó. Mateo 8:24 dice, y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Qué hacía Jesús? Dormía. Marcos 11:12 dice, al día siguiente cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Sheuhei.
Lucas 22:44. Y estando en agonía oraba intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y estando en agonía, oraba intensamente, estando en sufrimiento, en quebranto. Lucas 23:46 dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Juan 4:6 nos demuestra que Jesús dice, estaba cansado del camino. Marcos 8:24 nos muestra que Jesús dormía. Marcos 11:12 tuvo hambre. Juan 19:28 tuvo sed. Lucas 22:44 sufrió, dice, estando en agonía, oraba intensamente. Y Lucas 23:46 nos comenta cuando Jesús murió. ¿No somos acaso igual que Jesús? Nos cansamos, dormimos, tenemos hambre, tenemos sed, sufrimos por muchas cosas que pasamos y un día vamos a morir. Todas estas cosas Jesús pasó. Es épico de Jesús, siendo Dios, se va a cansar, va a tener hambre, va a tener sed, va a pasar por sufrimiento siendo Dios. Y después murió. Pero todas estas cosas nos demuestran de que Jesús estaba sujeto 100% a la naturaleza humana, a nuestras limitaciones como seres humanos. Él no vino a manifestarse como Dios, no vino a vivir esa vida que vivió en este mundo de forma de Dios, ¿verdad? De forma gloriosa, majestuosa en su vivir, en su diario andar. Él vivió como cada uno de nosotros. Podía haberlo hecho porque tenía en sí esa naturaleza divina por ser Dios. Pero él no se aferró a eso, se aferró a la naturaleza humana y de esa manera vivió su vida. Y estos versículos nos demuestran de que Jesús era 100% hombre, sujeto a limitaciones como cada uno de nosotros. También Jesús tenía limitaciones morales. ¿Qué dice Hebreos 2, capítulo 2? Hebreos capítulo 2, versículo 18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús también pasó tentaciones. Jesús también fue tentado en todas las cosas que nosotros somos tentados día a día. Tentaciones sexuales, tentaciones materiales, ¿verdad? Todo tipo de tentaciones Jesús pasó también. ¿Por qué? Porque tomó forma de siervo, forma de hombre. Y él sufrió las mismas tentaciones. Él pasó por las mismas debilidades que nosotros vamos enfrentando a lo largo de nuestra vida. Porque cuando éramos niños teníamos debilidades, cuando éramos adolescentes teníamos otras debilidades, cuando llegamos a la juventud tenemos otras debilidades, otras tentaciones. Cuando ya pasamos la juventud y entramos a la edad adulta, hay otras tentaciones, siempre habrá tentaciones, siempre habrá debilidades en nosotros. Pero Jesús pasó por todas ellas
Y Él sabe perfectamente lo que nosotros sufrimos, lo que nosotros pasamos, cuánto nos cuesta muchas veces las tentaciones, las dificultades. Él lo entiende perfectamente porque Él fue hombre como cada uno de nosotros. Fue un ser humano normal y corriente. También Jesús tenía limitaciones espirituales. ¿Qué es, verdad? Limitaciones espirituales. Jesús, el Dios poderoso, creador de todas las cosas, sí, tenía limitaciones espirituales como cada uno de nosotros. Leemos lo que dice en Marcos 1:35, dice, voy a ir mencionando para poder terminar. Dice Marcos 1:35, a ver, voy a leer ese. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y allí, ¿qué hacía? Pescaba, ¿verdad? Oraba. ¿Cómo es esto, Dios? Jesús, siendo Dios, ¿a quién lo que se va a orarle? ¿Por qué Jesús oraba? Porque Él estaba sujeto a las limitaciones humanas como cada uno de nosotros. Él oraba a Dios. Él pasaba tiempo con Dios en oración porque entendía que sin esto no iba a poder llevar adelante su ministerio, porque él estaba viviendo una vida humana como nosotros y necesitaba ese poder de Dios, esa fortaleza de su Padre para poder llevar adelante la misión que él tenía que cumplir, porque él lo estaba haciendo como cada uno de nosotros lo hacemos cada día. Al orar, Jesús estaba mostrando sus limitaciones espirituales, su necesidad de Dios, ¿verdad? Y que sin Él no podía llevar adelante la obra que Dios le encomendó hacer. Muy diferente a lo que muchos cristianos hoy viven, ¿verdad? Muchos ya no oran, pero sí decretan, sí atan, desatan, ¿verdad? Lo proclaman, ¿verdad? Y no oran. De nada servirá todo lo que podamos proclamar, decretar, atar, desatar, si no llevamos una vida de oración. Jesús iba y sanaba enfermos. Jesús iba y liberaba endemoniados. Pero antes de todo eso, Él siempre estaba en oración. Siempre llevaba una vida de oración con su Padre. Esa intimidad con Dios. Es lo que nosotros también tenemos que hacer. Orar a Dios, tener ese tiempo con Él cada día, en su palabra, en la oración, ¿verdad? Y Jesús nos demuestra aquí una vez más que Él era 100% humano, porque dependía de la oración, dependía de esa relación personal con Dios cada día para llevar adelante lo que Dios le había encomendado. Bueno, Marcos 15:34 dice: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La expresión de Jesús fue: Dios mío, Dios mío. Tenía una relación íntima con su Padre, una relación humana como nosotros con Dios. Por eso clama: Dios mío. Siendo el Dios, teniendo él en él la naturaleza divina, él vivió una vida totalmente humana como nosotros y tuvo una relación íntima con Dios cada día a través de la oración, a través de su palabra. Estas cosas
nos demuestra cuán humano fue Jesús. Cuán humano fue Él. Y por último, Filipenses 2, 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué maravilloso nuestro Señor. La humillación voluntaria del Hijo de Dios. Voluntariamente el Señor Jesús se humilló y se hizo hombre. ¿Tenía alguna necesidad de hacerlo? No tenía. No tenía ninguna necesidad de venir a pasar todo lo que Él pasó. Pero Él vino y se hizo hombre. Y una de las cosas maravillosas que a mí siempre me impresionan y le doy gracias a Jesús cuando estudio su vida es la manera en que Él enfrentó todas las situaciones que vivió siendo humano. ¿Cómo Él lo enfrentó? Orando, dependiendo del poder de Dios, aferrándose a la palabra de Dios. Cuando se enfrentó con Satanás, Él usó la palabra de Dios. Cuando Él salía a enseñar, a hablar, ¿verdad? Él siempre dependía de Dios. Y a mí me alienta, me fortalece ver que Jesús, siendo Dios, no utilizó su poder de Dios para enfrentar las situaciones que tuvo que vivir. No utilizó esos poderes, esa naturaleza divina. Él lo enfrentó como un ser humano más, porque él oraba, él se aferraba a la palabra de Dios. Solamente Jesús utilizó cuando sanaba enfermos, cuando resucitó muertos, cuando liberaba endemoniados. En esas cosas él utilizó el poder de Dios. En esas cosas él dejó notar de que él también era Dios, era realmente el Hijo de Dios. Pero cuando se burlaron de él, cuando le persiguieron, cuando le llevaron a la cruz, él no utilizó su poder de Dios, porque él se aferró totalmente a la naturaleza humana y vivió así hasta su muerte, enseñándonos, dejándonos ejemplo de que nosotros también podemos vivir una vida comprometida con Dios y pasar las situaciones que vengan. Podemos hacerlo con su ayuda, siguiendo la misma cosa que el Señor Jesús vivió. Él nos dejó ejemplo. Entonces, no hay excusa para decir demasiado difícil es la vida cristiana. Demasiado difícil la tentación que tengo, mi debilidad es así. Pero el Señor Jesús vivió totalmente una vida humana. Se aferró al 100% a la naturaleza humana y vivió como cada uno de nosotros. Y esto nos debe alentar, nos debe animar a que nosotros podamos seguir adelante. Y no escuchar la voz del diablo cuando viene a decirte, Jesús sí pudo porque él era Dios, pero vos no vas a poder porque vos sos débil, vos sos carnal, vos no podés porque vos sos un simple ser humano. Pero nuestro Señor vivió también como un simple ser humano. Hizo lo que nosotros tenemos que hacer cada día, orar, conocer la palabra de Dios, relacionarnos con nuestro Padre Celestial cada día. Y eso es lo que nos va a sostener, lo que nos va a ayudar a seguir adelante ante cualquier circunstancia, ante cualquier injusticia, ante cualquier
tentación, ante cualquier debilidad, ante cualquier situación difícil que podamos vivir. Vamos a poder salir adelante si nos aferramos a Dios siempre, que es lo que hizo nuestro Señor Jesús. Así que, mis amados hermanos, yo les animo en esta mañana a que podamos aferrarnos a Dios. Y analizando, ¿verdad?, todo lo que nuestro Señor Jesús hizo, ¿cómo esto no nos va a motivar a agarrarnos fuerte de Él? ¿Cómo esto no nos va a animar a agarrarnos fuerte de nuestro Dios, ¿verdad? Y Jesús lo arriesgó todo por nosotros. Él arriesgó su santidad, Él arriesgó su eterno poder, su gloria. Él lo arriesgó todo por nosotros. ¿Y por qué Dios lo arriesgó? Porque Él, siendo Dios todopoderoso, vino a vivir en este mundo como un hombre limitado, como un hombre con debilidades, como un hombre sujeto a las leyes humanas. Vino a vivir de esa manera y de esa manera llegó a la cruz. Qué grande es el poder de Dios, qué grande es el amor de Dios hacia nuestras vidas, porque Él lo arriesgó todo por amor a nosotros, por amor a su pueblo, por amor a su iglesia. ¿Y cómo nosotros no vamos a arriesgarlo todo por Él? ¿Cómo nosotros no vamos a entregarlo todo por Él si Él lo entregó todo, si Él lo dejó todo? ¿Verdad? Hizo a un lado su poder, su gloria, su majestad, su santidad. Hizo a un lado y vino a vivir como cada uno de nosotros, dándonos ejemplos de que sí se puede, orando, conociendo la palabra de Dios, viviendo una relación diaria genuina con Dios cada día. Así que, amada iglesia, agarrémonos fuerte de Cristo y no nos sintamos incomprendidos por Dios. Nunca dudemos de que realmente Jesús puede entendernos, puede comprendernos totalmente, porque Él vivió como cada uno de nosotros. Y quiero terminar con este versículo que dice, capítulo 4 de Hebreos, versículo 14 en adelante dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí viene la promesa. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos acercarnos a Dios, podemos acercarnos a Cristo confiadamente y Él nos dará la ayuda, Él nos dará el socorro, Él nos dará la salida y la fortaleza ante cualquier circunstancia, porque Él sabe lo que sentimos, Él sabe lo que cuesta muchas veces, Él entiende perfectamente, porque Él vivió como cada uno de nosotros. Así que, amados hermanos, hagamos lo que dice el versículo 16, acerquémonos a Él, busquemos de Él y acerquémonos con confianza, con la seguridad de que Él podrá entendernos perfectamente y ayudarnos a salir adelante. Amén. Oramos en este momento y entreguemos a Dios cualquier situación difícil que estemos pasando, cualquier debilidad, cualquier circunstancia difícil que estemos viviendo, entreguemos en sus manos. Él nos entiende perfectamente y Él nos ayudará a salir adelante. Padre querido, en el nombre de Jesús, en esta mañana vengo delante de tu presencia. Tu palabra ha sido hablada, Señor, y qué maravilloso es conocerte, Jesús. Qué maravilloso es, una vez más, recordarnos a través de tu palabra, Señor, porque tú nos recuerdas, porque a veces olvidamos. Y hoy una vez más recordamos que tú te hiciste 100% humano, Señor Jesús. Siendo Dios poderoso, te aferraste a nuestra naturaleza humana, a nuestras limitaciones. Y de esa manera viviste la vida, Señor. Y lo enfrentaste y saliste victorioso, porque fuiste obediente a Dios. Te sometiste a Dios
siendo humano, Señor, y saliste victorioso. Y gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Señor, oro por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los que están allí mirando, Señor. Tú conoces sus situaciones, tú conoces las debilidades, problemas, dificultades que cada uno puede estar pasando. Te pido que en esta mañana les alientes, les des fuerza, Señor. Que esa fe que quizás está un poco débil hoy pueda, Señor, fortalecerse, entendiendo de que tú nos comprendes perfectamente. Y no hay situación, no hay circunstancia de la cual tú no puedas sacarnos, de la cual tú no puedas, Señor, darnos esa fuerza para salir de ella, porque tú pasaste por cada una de las cosas que nosotros como seres humanos vivimos cada día. Gracias, Jesús, porque nos comprendes perfectamente. No hay nada que tú no puedas comprender, porque tú viviste y sentiste todo lo que nosotros como seres humanos vivimos y sentimos cada día en este mundo. Gracias, Jesús, porque hoy ya no eres un ser humano limitado. Hoy eres el Todopoderoso. Hoy ya no hay limitaciones. Hoy estás aferrado nuevamente al 100% a esa naturaleza divina, a esa naturaleza poderosa de Dios. Y ya no hay nada que pueda detenerte, limitarte. Hoy estás al trono, al lado del trono de Dios, intercediendo por nosotros. Y Señor Jesús, gracias por eso, porque hoy eres el Dios poderoso que está, Señor, allí intercediendo por nosotros. Y un día volverás a buscarnos. Señor Jesús, gracias por eso. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros estando aquí en esta tierra. Y gracias porque pronto volverás a buscar a tu iglesia. Ayúdanos a estar firmes, a estar fuertes, a estar preparados cada día, Señor. Que nada, Señor, nos aparte de ti, de tus planes y de tus propósitos para nuestras vidas. Sigue sosteniendo a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Sigue, Señor, llenando nuestros corazones, que tu Espíritu Santo pueda consolar, fortalecer y guiar nuestras vidas a través de tu palabra, Dios. Gracias te doy en esta mañana, Señor, por este tiempo en tu palabra y por cada uno de mis hermanos, oh Dios. En el nombre de Jesús, toda la gloria y honra sea para ti, Padre Celestial. Amén y amén. Amén. Que Dios les siga bendiciendo. Gracias, hermanos.